Que os agradecemos estar aquí. Os voy a pedir un poco de paciencia porque nuestras charlas son un poquito más de 10 minutos, pero os prometo que va a valer la pena. Así que, si os parece, empezamos con esta, que es de punciones retrógradas. Bueno, convendréis todos conmigo que estos tres factores son los que claramente determinan la dificultad de una punción. Estamos hablando del calibre, de la calcificación del vaso y de la profundidad del vaso. Y en base a estos tres parámetros describimos esta clasificación, que ya la habéis visto alguna vez, que básicamente determina la dificultad de punción en función de las zonas, siendo zona 1 la zona más sencilla y zona 3, arterias digitales, arco plantar, la más compleja. Y aunque muchos de vosotros probablemente estáis haciendo las punciones ecoguiadas en zona 1, las punciones ecoguiadas en zona 2 y en zona 3 son complejas si no tienes las habilidades técnicas y son complejas si no tienes el equipo adecuado. La mayor parte de nosotros, el ultrasonido en el que disponemos en las salas no es el mejor del mundo. O sea que todo lo que os vamos a explicar ahora tiene que ver con punciones radioguiadas, utilizando road mapping o Scopia. Y esta probablemente es la punción más habitual que todos realizamos. En zona 1, la punción de la arteria pedia en AP. Y aquí solo hay un truco. Y este truco es golden rule para todas las punciones. Y se llama puncionar, pinchar, ya hablo como aquí. Pinchar, puncionar en línea con el vaso. ¿Y qué queremos decir pinchar en línea con el vaso? No estamos hablando solo de la punta de la aguja, sino de toda la aguja. La aguja debe estar en la longitudinalidad del vaso, porque en el peor escenario, si tú progresas tu aguja hacia el final, lo único que harás es atravesar la arteria. Y si atravesas la arteria, ¿cómo se llama esto? Seldinger convencional. Efectivamente, los señores mayores de la sala conocen a Seldinger, 1956. Pero si no alineas tu aguja con el vaso, la posibilidad de errar la punción es mayor. Y me dirás, no, hombre, Agus, ¿cómo va a ser? Bueno, igual en vasos de 6 milímetros no, pero en vasos de 1,5 o 2 es más fácil. Cuando no tenemos un buen relleno de la pedia en AP porque no tienes una buena colateralización o porque el road mapping no es bueno por los huesos tarsales, un buen consejo es buscar la proyección lateral, buscar la calcificación. En la proyección lateral se ve muy bien la calcificación y esto te permite hacer la punción del vaso en línea con el vaso. Muchos de vosotros sois radiólogos intervencionistas, hemodinamistas y no contáis con anestesista en la sala. Tenéis que lidiar con el abuelo despolarizado moviéndose. Estas funciones son muy sencillas porque las puedes hacer con anestesia local, son radioguiadas, no son road mapping y funcionar la calcificación es mucho más sencilla que cuando haces un road mapping y el enfermo empieza a moverse porque tiene dolor. Cuando hablamos de punción de la arteria plantar en zona 1, mi recomendación es ir a la zona del hueso, buscar el soporte del hueso. Muchas veces os vais a sentir tentados de ir a puncionar la tibial posterior distal porque es mucho más grande, pero en ese territorio está más profunda, es más móvil y no tienes el soporte del hueso. Cuando hagáis la punción, tratar también de evitar la zona de curvatura, porque a veces esta zona de curvatura puede comprometer la progresión de la guía. Si hablamos de punciones en zona 2, medial plantar, lateral plantar o tarsal, el problema es que la arteria es más pequeña, es más móvil y no tiene soporte óseo. ¿Cómo tratamos este tipo de inconvenientes? Para las arterias más pequeñas utilizamos esta aguja de 22 Gs. La aguja convencional de un kit de micropunción, el kit de Cook o de Terumo, es 21 Gs. Estas agujas de 22 G son un poquito más pequeñas y el sentido de esto es que si tú bajas la ratio entre el calibre del vaso y la luz de tu arteria, esto va a ir a favor de canular el vaso. ¿Dónde puedes encontrar estas agujas? Súper sencillo, en cualquier unidad pediátrica, cualquier UCI pediátrica, son las agujas que utilizan para hacer punción arterial. Misma longitud que la de 21 G y aloja una guía de 18 pulgadas. Esto es para Andrea. Andrea me ha dicho, Andrea me ha dicho, es que a veces trato de puncionar el vaso, está calcificado y me rechaza la punción. Describimos estas dos técnicas hace un tiempo, una se llama Buddy Needle y la otra se llama Telescopic Needle. ¿Qué es Buddy Needle?
Si la aguja es rechazada por la calcificación, la dejamos al lado del vaso, le damos soporte posterior a la arteria que queremos puncionar y con una segunda aguja, una vez está fijada la arteria, hacemos la punción. En ocasiones incluso utilizamos 2 agujas y a esto le llamamos chopstick. Esto es guay porque como yo soy japonés, chopsticks mola mogollón, ¿vale? La segunda técnica es una técnica que os recordará a los anestesistas. ¿Qué ocurre cuando tienes una punción en el territorio más profundo y tu aguja de 21 Gs curva a lo largo del trayecto hasta llegar a la arteria? La punción en línea con el vaso se ve muy dificultada. ¿Cómo solucionamos esto? Puncionamos con una aguja de 18 Gs y dentro ponemos nuestra aguja más pequeña de 21 Gs para que esta aguja de 18 Gs le dé dirección y soporte. Esto le llamamos telescopic needle. Este es un ejemplo de una telescopic needle. Fijaros, una punción súper distal de la lateral plantar, que en el pie, como podéis entender, está bastante profunda y, como veis, esto nos ayudó a progresar nuestra aguja de 7 milímetros. Cuando hablamos de punciones en zona 3, arco plantar y arteria digital, ¿sabéis qué? ¿Cuál es el secreto? Pinchar en línea con el vaso. Y si queréis pinchar un arco plantar en línea con el vaso, la dirección de la aguja es perpendicular al eje del pie, porque el arco plantar hace esta curva. ¿Cómo lo hacemos? En AP buscamos la perpendicular y lo que hacemos es colarnos entre los huesos metatarsianos hasta puncionar la arteria. Cuando hablamos de arterias digitales, el gran inconveniente, si haces un road mapping de esto, es que debido al ángulo de incidencia que precisas para la punción, son vasos muy pequeños, lo que hacemos es dorsiflexión del pie. Y si tú haces dorsiflexión del pie, tu road mapping se estropea. En estos casos, el calcio es un gran aliado porque nos permite, en escopia simple, hacer la punción de la arteria. Y esto es lo que utilizamos en las punciones digitales. Para hacer punciones retrógradas, en líneas generales utilizamos guías de 18 para arterias digitales, guías de 14. Hoy en día tenéis en el mercado una Coman dedicada, es la Coman ST014 para punciones retrógradas. La pregunta importante que debéis plantearos es si la complejidad de una punción de arteria digital es más o menos parecida a la complejidad de una arteria plantar. ¿Qué funciona? Es que se me ha quedado, ¿eh? ¿Qué pincharíais? Debéis pinchar la arteria digital, porque si tenéis un problema en la punción, lo único que vais a poner en riesgo es un dedo. Si tenéis un problema en el arco plantar, vais a poner en riesgo todo el antepié. Cuando hablamos de punciones anterógradas, estas suelen ser en zona 1, podéis hacerlas ecoguiadas o podéis hacerlas radioguiadas y básicamente el ejercicio de punción sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el truco? No os oigo. ¿Cuál es el truco? Pinchar en línea con el vaso, ¿vale? Cuando queremos puncionar en anterógrado la tibial posterior, la medial plantar o la lateral plantar, esto os va a parecer un truco un poco idiota. Todo el mundo nos dice, menuda idiotez. Es un truco súper útil. Lo que hacemos es cambiar la dirección del monitor de forma que nuestra arteria y nuestra aguja direccionen a las 12 en punto. ¿Y por qué esta idiotez? Porque pensar que la mayor parte de vuestras punciones retrógradas, P1, tibial anterior, tibial posterior, son dirigidas a las 12 y alinear con el vaso en una dirección que es familiar es mucho más sencillo porque derecha es derecha, izquierda es izquierda. Probarlo. Para ilustrar todo esto, os he traído este caso, voy bien de tiempo. 82 años, es un paciente diabético, como veis una lesión trófica en el cuarto dedo, sin pulsos por debajo de la rodilla, una TCPO2 límite, 16 milímetros de mercurio, un Wi-Fi 232 y esto es alto riesgo de pérdida de extremidad. Bueno, esta es la arteriodiagnóstica, como veis el sector femoropopliteo está más que razonable, pero los problemas empiezan below the ankle, extrema calcificación en los vasos, todos cacarañosos, una oclusión de la peronea distal, de la tibial anterior y estas lesiones segmentarias de la tibial posterior con una salida a una plantar, lateral plantar y un arco. Y este sería el score MAC, que probablemente sea un SAT-MAC score elevado. ¿Qué os parece? Easy peasy lemon squeezy, lesiones cortitas, calcificadas, pim pam fuego. Bueno,
lo que hicimos es ir a por esta tibial posterior y como veis la guía progresó en el segmento proximal, sencillo, esta es una Coman ST, es nuestro workhorse, lo ha dicho Marta, en esta zona donde la calcificación genera esta curvatura del vaso, un poco más complejo y para sobreponernos a eso, como veis lo que hacemos es dorsiflexión del pie para que la arteria se enderece un poco y nos permita pasar. Hicimos una predilatación de todo el vaso porque en la zona de calcanear no había manera de progresar la guía. Intentamos pasar, cambiamos guideward escalation, una guía CTO, más dorsiflexión, pero nada de nada. Vaya. Probablemente la mayor parte de vosotros estará pensando, bueno, tienes una lateral plantar, ¿por qué no vas a una punción retrógrada? Y esto es lo que hicimos. El único inconveniente, acordaros, es que esa arteria estaba severamente calcificada. Y Andrea, esto es una body needle punción. Ponemos una aguja de soporte, soporta la arteria y esto nos permite puncionar la arteria sin que rechace la punción. Y como veis, fuimos capaces de puncionar la arteria, hicimos una arteriografía y como veis, hay contraste en la parte de atrás de la aguja, pero fuimos incapaces de progresar la guía. Ya no es tan fácil, ¿no? ¿A alguien se le ocurre qué hacer aquí, aparte de llorar o rezar? Puncionar más arriba podría ser una posibilidad. Bueno, lo que hicimos en este caso es buscar algo un poquito más extremo, que fue una punción de la arteria digital. Tenía un calibre bueno, estaba calcificada, cumplía los requisitos para una punción y como veis hicimos esta punción que nos permitió progresar la guía hasta el arco. Y aquí cometimos una estupidez, porque dijimos, vamos a ver cuál es el trayecto para recanalizar el vaso. Pasamos un catéter de soporte, hicimos una inyección, ahí está la lateral plantar, pero después de intentar recolocar la guía fue imposible en el arco. En este punto decidimos hacer un movimiento un poco más acrobático y decidimos puncionar el arco. Y en nuestra punción del arco, esto nos permitió progresar nuestra guía con una cierta dificultad en la lateral plantar, pero fijaros, acabamos disecando el vaso. Y no solo disecando el vaso, sino que luego nos fue prácticamente imposible pasar, porque acabamos en una perforación. Dicho esto, después de haber ido por arriba, por un lado, por el otro, uno de mis fellows, andaluz, muy salao, me dijo, Quillo, esto parece el Kama Sutra endovascular. Bueno, lo parecía, la verdad. Todas las posturas. Y aunque Marta es muy tenaz, os aseguro que en este punto estábamos agotados. Sin embargo, aún pensamos, vamos a intentarlo de nuevo y buscamos una punción anterograda de la lateral plantar a ver si teníamos más suerte. Y fijaros, conseguimos canular el vaso, conseguimos pasar la perforación y dirigirnos hacia el arco. El problema es que no conseguimos hacer el rendezvous para girar la guía y atacar la oclusión de la plantar común. Y en este punto, bueno, decidimos progresar nuestra guía. Este es el arco plantar y esta es la arteria digital. Y como sabéis, yo os he explicado Marta antes, cuando queremos hacer una punción un poco compleja, utilizamos nuestra técnica Balloon Assisted. Es decir, progresamos un balón, este es nuestro truco, lo hinchamos y siempre es mucho más sencillo puncionar un balón perfecto, redondo de 2 milímetros con un vaso cacarañoso calcificado de 1,5 sin luz. Como veis, puncionamos el balón, alojamos la guía dentro del balón y el balón nos sirvió de carricoche para llevar la guía donde queríamos, pasar la oclusión, pasar la perforación y alojar la guía en el origen de la lateral plantar. Una vez conseguimos esta punción, ya solo nos quedaba resolver ese pequeño territorio de 2 o 3 centímetros y os prometo que no fue especialmente sencillo. Fijaros, intentamos pasar, drillando nuestra guía, como os ha explicado Marta, no pasaba, un poquito de dorsiflexión, un poquito de dilatación, más dorsiflexión, drillando.
un poquito más de dorsiflexión, un poquito más de dilatación y finalmente conseguimos ¡tachán! Pasar. Bueno, una vez pasamos, lo que hicimos fue hacer el rendezvous en la tibial posterior proximal. Progresamos nuestro balón en sentido anterógrado, dilatación 3 milímetros, de la lateral plantar también. Decime que después de todo eso siguió todo tranquilo. Entonces nos llamaron que llegaba un aneurisma roto en la otra sala. Y este es el resultado final. Como veis, excelente flujo en la tibial posterior, lateral plantar, en el arco y, lo más importante, un blush en la zona de la lesión. El paciente le hicimos una amputación transmetatarsiana, espero que no esté ya como aquí viendo ese dedo suelto, el quinto dedo. La herida cerró en 2 semanas y estamos absolutamente felices. Y de momento, tras 6 meses, el paciente sigue bien. ¿Cuál es la conclusión? No es sencillo, toma su tiempo, pero sin lugar a dudas, conocer estas técnicas y dominarlas os va a dar herramientas indispensables cuando tratéis casos complejos. Gracias. Un momento. Y para el que quiera saber más de esto, si vais a Journal of Endovascular Therapy, Most Read Articles, vais allí y os podéis descargar el artículo completo. Y la mejor noticia, es gratis.